Bienvenido, viajero nocturno. No sé cómo llegaste hasta aquí, pero si has decidido escuchar estas palabras, debes saber que entrarás en un terreno donde lo real y lo prohibido se confunden. No estás frente a una simple historia inventada, sino frente al eco de antiguos manuscritos, grimorios polvorientos y testimonios que aún hoy se murmuran entre quienes conocen los nombres prohibidos. Esta es la historia de Volok, un nombre que resuena con fuerza en la demonología, pero que el cine ha deformado en una imagen diferente, la de una monja aterradora. Olvida esa figura cinematográfica. La verdad es más oscura, más extraña, más inquietante de lo que la pantalla jamás podría mostrar. En los grimorios más antiguos, Volok no aparece como una mujer vestida con hábito. No, su forma era mucho más perturbadora. El manuscrito La llave menor de Salomón, también conocido como el Lemeyun, lo describe como un niño angelical que cabalga un dragón de 2 cabezas, con una aura engañosa de pureza que oculta su verdadera maldad. ¿Puedes imaginarlo? Un rostro inocente, casi divino, que oculta detrás del resplandor la fuerza de un demonio dispuesto a doblegar la voluntad de los mortales. Ese contraste es lo que lo hace tan peligroso. A la dulzura infantil es solo un disfraz para atrapar a los incautos que lo invocan. Se dice que Volok es un gran presidente del infierno, con el mando sobre 30 legiones de espíritus. Y cada legión no son soldados de carne, sino sombras, espectros, criaturas invisibles que acompañan al invocador con la promesa de poder. El grimorio afirma que Volok concede el conocimiento de los tesoros ocultos y revela los secretos de la naturaleza. Pero como todo pacto, el precio jamás es revelado hasta que ya es demasiado tarde. Los brujos que escribieron sobre él no lo hacían desde la teoría. Había rituales, invocaciones, noches enteras dedicadas a contactar con esa entidad. Algunos dejaron testimonios de voces de niño que resonaban en la oscuridad. Imagínate un susurro infantil en medio de una habitación vacía, preguntándote tu nombre con dulzura, para después reír como un eco interminable. En ciertas aldeas europeas del siglo XVII, se hablaba de apariciones extrañas, niños que afirmaban jugar con un niño brillante que los guiaba hasta pozos abandonados o ruinas prohibidas. Algunos de esos pequeños jamás regresaron. Y cuando se hablaba con los sobrevivientes, todos coincidían, lo habían seguido porque parecía un amigo, pero sus ojos brillaban demasiado, como si reflejaran llamas invisibles. Los sacerdotes de la época no tardaron en asociar estas historias con las descripciones de Volok en los grimorios. La iglesia lo declaró un demonio embaucador, un espíritu que utilizaba la inocencia como arma para arrastrar almas al vacío. Los invocadores advertían algo similar en cuando Volok aparecía. Primero lo hacía en un resplandor dorado, pero su presencia dejaba un frío insoportable en el aire. No había error, aunque su apariencia fuese la de un niño celestial. El hedor a azufre y la pesadez en los corazones de los presentes lo delataban como lo que realmente era. Y aquí empieza nuestro viaje, lector, porque no basta con conocer su descripción. Hay que adentrarse en las historias malditas que sobrevivieron a quienes osaron pronunciar su nombre. Prepárate, este es apenas el primer umbral. La verdadera oscuridad está esperando detrás de estas páginas. En las madrugadas más silenciosas, cuando las campanas de los conventos dormían y solo los búhos velaban, los brujos abrían sus grimorios. La tinta negra de sus páginas parecía latir, como si el mismo demonio aguardara dentro, dispuesto a saltar en cuanto se pronunciara su nombre. Los rituales de invocación a Volok exigían un círculo perfecto, trazado con cenizas de hueso y marcado con símbolos que nadie debía alterar. En el centro, una vela de cera blanca, destinada a atraer su apariencia inocente, y alrededor, el aire cargado con hierbas que ardían en braseros ocultos. El conjuro comenzaba con palabras que parecían un canto infantil. No eran gritos ni lamentos, eran sílabas dulces, casi como canciones de cuna, que pronto se deformaban en chillidos extraños. Así, lo angelical se convertía en grotesco. Los testimonios más antiguos dicen que Volok respondía con una luz dorada, un resplandor cálido, como si un sol diminuto naciera en medio de la sala. Pero lo que llegaba con esa luz no era paz, era una presencia que helaba la sangre. Muchos describieron la aparición de un niño de cabellos dorados, ojos brillantes como espejos y una sonrisa amable. Pero lo que más los perturbaba era la voz. No era la de un niño, sino la suma de muchas voces, mezcladas,
como un coro que se escondía tras aquella boca diminuta. Algunos invocadores, engañados por la dulzura, pedían riquezas, conocimientos ocultos o la localización de tesoros enterrados, y Balak los concedía. Siempre cumplía, siempre con precisión. Pero nadie regresaba a contar los frutos de esas riquezas. La mayoría desaparecía poco después, en circunstancias extrañas, ahogados en pozos, devorados por incendios repentinos, enloquecidos, arrancándose los ojos para no ver más aquel resplandor dorado. Los grimorios advertían que Volak podía guiar hacia tesoros. Sí, pero nunca especificaban de qué naturaleza eran esos tesoros. Algunos encontraron oro, otros encontraron cadáveres, y otros, secretos demasiado terribles para ser compartidos. Hubo quienes lo invocaron por curiosidad, buscando pruebas de lo oculto. En sus notas, halladas más tarde en sótanos húmedos, se repetía una misma frase escrita con temblor el niño sonríe, pero su sombra tiene colmillos. Y es que las sombras eran el verdadero rostro de Volok. Mientras el niño aparecía resplandeciente, las paredes se llenaban de figuras deformes que se movían con vida propia. Criaturas negras que reptaban, trepaban y observaban desde ángulos imposibles. Los sacerdotes que intentaron interrumpir esos rituales jamás olvidaron lo que vieron. Algunos aseguraron que Volok podía deformar la realidad a su alrededor, creando la ilusión de pasillos interminables, habitaciones que se cerraban sobre sí mismas, y voces familiares llamando desde rincones oscuros. Era imposible distinguir qué era visión y qué era real, y quizá esa era su arma más poderosa, hacer que la mente misma del invocador se convirtiera en su prisión. Las aldeas donde se practicaban estas invocaciones pronto quedaron marcadas. Animales desaparecían, cosechas se secaban, los niños se enfermaban de fiebre sin explicación, y los habitantes murmuraban entre dientes, temerosos de que alguien hubiera llamado al niño dorado. A veces, en medio de la noche, se escuchaban risas infantiles en los caminos, aunque no había ningún niño cerca, y quienes las seguían nunca regresaban. No importaba cuántas hogueras se encendieran, ni cuántos brujos se quemaran. El nombre de Volok seguía apareciendo en los susurros, en los temores y en los sueños febriles de aquellos que habían leído demasiado. Al final, todos coincidían en algo en Volok. Siempre cumplía con lo que se le pedía, pero jamás sin cobrar un precio. Y ese precio, tarde o temprano, resultaba mucho más alto que cualquier tesoro prometido. En el siglo XVII, un convento en las afueras de Francia se convirtió en escenario de uno de los casos más perturbadores jamás registrados. Las monjas comenzaron a tener visiones de un niño resplandeciente que caminaba por los pasillos, sonriendo y cantando melodías que ninguna de ellas conocía. Al principio, creyeron que se trataba de un ángel, pero pronto, las visiones se tornaron en pesadillas a las monjas. Despertaban con marcas en la piel, como mordidas, y algunas eran encontradas rezando frenéticamente hasta sangrar de rodilla. Los registros de aquel convento hablan de una figura que prometía a las religiosas el verdadero conocimiento de Dios, pero lo que les entregaba eran alucinaciones en las que veían rostros deformados en las paredes y sombras acechando en la capilla. Un sacerdote exorcista fue enviado para investigar. Sus notas sobrevivieron, aunque él no. En ellas se puede leer el niño me sonríe, pero detrás de él hay una legión, y todos tienen hambre. Tras su desaparición, el convento fue abandonado y sellado. Los pobladores aseguraban que en las noches se seguían escuchando cantos infantiles en latín, acompañados de pasos ligeros que recorrían los corredores vacíos. No fue el único caso. En un pueblo alemán, los campesinos afirmaban ver a un pequeño que los guiaba hacia los bosques, mostrándoles hongos brillantes y pozos de agua cristalina. Muchos los siguieron, hipnotizados por su belleza. Días después, los cuerpos eran hallados en el bosque, con la piel ceniza y los ojos completamente blancos. Los ancianos decían que habían sido besados por Valaki. En otra región, cerca de Italia, se relató que un grupo de niños desapareció durante un festival religioso. Algunos sobrevivientes afirmaron que habían sido conducidos por un niño angelical hasta una cueva. Dentro, encontraron no al niño, sino a una criatura oscura, reptante, que los observaba con 1000 ojos brillando en la penumbra. Los pocos que escaparon jamás recuperaron la cordura. Sus palabras eran incoherentes,
repetían cánticos en lenguas extrañas y pintaban dibujos de un dragón de 2 cabezas. Los inquisidores de la época trataron de borrar estas historias, temiendo que inspiraran más invocaciones. Pero los rumores viajaban de boca en boca, hasta llegar a las aldeas más lejanas. Con el tiempo, los campesinos ya no lo nombraban Volok, lo llamaban simplemente Niño Dorado o el Guía. Sabían que si un pequeño resplandeciente aparecía en los campos al anochecer, lo mejor era cerrar las puertas y no mirar atrás. Algunos relatos más recientes, incluso del siglo XIX, hablan de viajeros que juraron ver a un niño iluminado en los caminos. Siempre caminaba en silencio, siempre sonreía, y cuando uno se acercaba, el aire se volvía denso como plomo. Un explorador inglés escribió en su diario que, tras encontrarse con esa figura, soñó durante semanas con un coro de voces infantiles que lo llamaban por su nombre. Terminó arrojándose al río, convencido de que al otro lado lo esperaban los tesoros prometidos. Otros hablaban de conventos enteros donde los rezos se volvían gritos, donde las cruces caían al suelo sin motivo, y donde un eco infantil resonaba entre las paredes, burlándose de las oraciones. En cada aparición, Volok dejaba una marca en ausencia de animales, frío repentino y esa risa infantil que no podía provenir de un ser humano. Lo más aterrador era que quienes lo veían quedaban con la certeza de que él no había aparecido por casualidad. Siempre parecía responder a un deseo oculto, a una necesidad interna que la víctima ni siquiera reconocía hasta el momento de su perdición. Con el tiempo, quedó claro, Volok no buscaba devorar cuerpos, buscaba almas dispuestas a seguirlo voluntariamente, atraídas por la promesa de algo más grande. Con la llegada del siglo XVIII, los grandes procesos inquisitoriales fueron desapareciendo, pero los nombres prohibidos no murieron. Los brujos, ocultistas y alquimistas siguieron reuniéndose en sótanos, catacumbas y bosques apartados. Entre los nombres que más temían pronunciar en voz alta, estaba el de Volok. Los círculos de magia negra lo mantenían vivo en manuscritos secretos. No lo representaban como un niño dorado ni como un ángel caído, sino como una figura cambiante, ahora un pequeño radiante, ahora un dragón monstruoso. Esa dualidad lo convertía en símbolo de la tentación y el engaño. Con el auge del espiritismo en el siglo XIX, comenzaron a circular nuevas historias, en sesiones de mediums, en las que se pretendía contactar con almas de familiares muertos. A veces surgía una voz infantil que nadie había invocado. Las crónicas espiritistas mencionan que esa voz ofrecía ayuda, conocimiento o mensajes desde el otro lado, pero pronto se tornaba burlona, repitiendo frases sin sentido, hasta convertirse en un chillido insoportable. Algunos espiritistas afirmaron que esa presencia era Volok, disfrazado de espíritu inocente, para infiltrarse en las reuniones y sembrar el caos. La masonería y ciertas órdenes ocultistas también registraron el nombre, siempre con advertencia. Algunos lo consideraban un guardián de secretos, un espíritu capaz de revelar verdades escondidas bajo tierra. Otros, en cambio, lo veían como un parásito que se alimentaba de la credulidad humana. En Inglaterra, un pequeño grupo de ocultistas intentó conjurarlo en 1874. En los documentos hallados describen que la sesión comenzó con calma, pero pronto las paredes de la sala se llenaron de golpes ensordecedores. La lámpara de aceite se apagó sola, y en la oscuridad, una risa infantil los rodeó por completo. Ninguno volvió a practicar espiritismo después de aquella noche. Ya en el siglo XX, con el auge del ocultismo moderno, el nombre de Volok empezó a circular en libros de magia ceremonial. Aunque la mayoría lo citaba de manera superficial, siempre se repetía la misma advertencia: jamás llamar a la figura de un niño luminoso. En algunas ciudades de Europa del Este, se decía que los niños imaginarios con los que jugaban los pequeños podían ser manifestaciones de Volok. Los padres contaban historias de hijos que hablaban con amigos invisibles, que les prometían regalos escondidos en la tierra. Los más supersticiosos los llevaban de inmediato a bendecir. Con la llegada del cine de terror y la fascinación por lo paranormal, en la segunda mitad del siglo XX, demonios antiguos como Volok encontraron un nuevo terreno para sobrevivir en la cultura popular. Primero fue mencionado de manera discreta en foros ocultistas, en libros prohibidos
y en relatos de terror. Luego su nombre comenzó a usarse en historias narradas como advertencia, convirtiéndose en un eco que viajaba entre generaciones. El cine lo transformó por completo, cambiando su aspecto original por algo más perturbador para el espectador moderno, a la figura de una monja oscura. Y aunque aquella representación no coincidía con la imagen antigua, mantenía viva la esencia del engaño. La película se convirtió en un portal para que el nombre de Volok regresara a los labios de millones de personas que jamás habrían leído un grimorio. Y como siempre ocurre con los nombres, cada vez que alguien lo pronuncia, aunque sea en broma, el eco resuena en la oscuridad. Los ocultistas más precavidos advierten que esta exposición mediática no es inofensiva. Dicen que cada vez que alguien menciona al demonio frente a una pantalla, el resplandor infantil y la risa lejana tienen más fuerza para regresar. Y así, lo que comenzó como un hombre enterrado en grimorios polvorientos, terminó infiltrándose en la vida cotidiana de miles de personas que jamás imaginaron lo que estaban invocando. Al entrar en la era digital, el nombre de Volok se propagó más rápido que nunca. Ya no era necesario un grimorio, ni un círculo de invocación. Bastaba con una pantalla, una película, una búsqueda en internet. Su eco alcanzó a millones. Lo que antes estaba reservado a brujos y ocultistas, ahora se convirtió en un susurro global. Y con cada mención, con cada repetición del nombre, algunos aseguran que la entidad se alimenta, fortaleciéndose en la sombra. Existen testimonios modernos de personas que, tras ver películas o leer relatos sobre Volok, comenzaron a experimentar fenómenos extraños en sus casas, voces de niños en la madrugada, luces que parpadean, sueños con pasillos interminables. Otros afirman haber escuchado risas que no pertenecían a nadie conocido, siempre en habitaciones vacías, siempre acompañadas de un aire frío que erizaba la piel. Sea o no coincidencia, lo cierto es que el mito sigue vivo, más fuerte que nunca. Lo que los grimorios temían, lo que los sacerdotes quisieron enterrar, lo que los inquisidores trataron de borrar, hoy respira en nuestra cultura popular. Pero hay algo que no cambia. Desde los tiempos más antiguos hasta hoy en Volok, siempre aparece como guía, siempre promete mostrar un camino, ya sea hacia tesoros, hacia conocimiento o hacia verdades ocultas. El problema está en que ese camino jamás lleva a la salvación. Conduce a la perdición, al vacío, a un precio que ningún humano está preparado para pagar. La apariencia de un niño dorado o de una monja oscura son solo disfraces. El verdadero rostro de Volok no lo ha visto nadie y vivido para contarlo. Lo que se muestra es apenas un reflejo o una ilusión para atrapar al incauto. El peligro, Mayoere, no es verlo, sino escucharlo, porque una voz infantil que pronuncia tu nombre en la oscuridad tiene un poder imposible de ignorar. Muchos cayeron simplemente porque respondieron. Y así, entre historias antiguas y leyendas modernas, Volok sigue caminando en los márgenes de lo prohibido, esperando que alguien lo invoque de nuevo, que alguien lo recuerde, que alguien lo pronuncie. Tal vez incluso tú, lector, mientras avanzabas en estas páginas, has sentido algo detrás de ti, una presencia, un susurro, un eco que no pertenece al mundo de los vivos. No temas. Todavía, recuerda que Volok es un guía, y los guías solo aparecen cuando alguien está dispuesto a seguirlos. Si logras resistir la tentación, permanecerás seguro. Pero si alguna vez oyes una risa infantil en la soledad de tu casa, recuerda lo que aprendiste aquí. No es un niño, nunca lo fue. Lo que escuchas es la llamada de un demonio antiguo, disfrazado de inocencia, que lleva siglos buscando nuevas almas para su ejército invisible. En conclusion, Volok no es solo una invención de cine, sino un nombre que atraviesa siglos de miedo, superstición y muerte. Desde grimorios medievales hasta pantallas modernas, su poder ha sido el mismo en engañar, tentar y destruir. Ahora ya conoces su historia, sus orígenes y sus metamorfosis, y el conocimiento es un arma, pero también una puerta. Gracias por acompañarme en este viaje oscuro a través de los secretos de Volok. Si quieres más relatos, más historias prohibidas y más susurros del otro lado, te invito a que te quedes conmigo. Suscríbete, lector valiente, porque lo que has visto hoy es apenas un fragmento del vasto abismo. Y recuerda, al pronunciar un nombre, siempre alguien escucha.